Bueno, les decía, vamos a iniciar ahorita con lo que es el siguiente punto o los siguientes puntos para lo que es el proyecto final. Y en este caso le toca ahora al 2.4, que es pues la selección del mercado a donde van a exportar ustedes el producto que están investigando. En este caso ya se vio la semana pasada el tema con respecto a lo que es la evaluación y selección y evaluación de mercados, es decir, o de países, en este caso, cómo se hace la evaluación. Ya lo vimos que se toma en cuenta el factor económico, el cultural, muchos hacen diferentes retículas o hacen otras metodologías como una matriz de selección de mercados, que esta es la que vamos a hacer, que se basa en la elección de ciertos indicadores para elegir un país como el más idóneo para exportar. Pero aclaro que esto pues no es lo único que se puede tomar en cuenta, ya que esta matriz o esta metodología solamente utiliza 6 indicadores cuando podemos en este caso elegir mucho más datos que nos permitan hacer una mejor selección. Pero para la cuestión de esta materia del proyecto, con esto nos basta, ¿no? Igual ya ustedes podrán, si no les gusta ninguno de los países que estén en este momento, en esta lista de 5 países, pues pueden elegir otro, nada más justificando el por qué van a elegir ese país. Pero en base a esta metodología y en base al que me salga en primer lugar, ese sería el mercado a investigar. Y aclaro que el primer equipo que me mande el país, ese es el que va a tener pues la oportunidad de escoger el país. Es decir, si a alguien ya le tocó Estados Unidos, nadie más puede escoger Estados Unidos. Manda, Laura. De hecho, nosotros en el trabajo, ahí esa tablita ya se la pusimos, no sé si la pudo ver. ¿En el otro trabajo? ¿Ya lo hicieron? En el trabajo pasado, ahí abajo estaba esa tablita. Ok. Te adelantaste, Laura. Sí, por lo que comentó ahorita, Ajá. pero a nosotros nos salieron dos números uno. ¿Y cuál escogieron? Pues, ahorita con lo que acaba de comentar, yo creo que, bueno, lo estaba comentando al salón que si nos quedamos con Japón. Ok. Países Bajos y Japón. Ustedes, Son los ustedes saben, en este caso, por ejemplo, ambos países, Países Bajos y Japón, tienen tratado de libre comercio con México, entonces cualquiera de las dos, pues ya podría aplicar. Ya ustedes deciden cuál, igual si ya lo hicieron, en este caso, y está bien, pues elijan uno de los dos países nada más y ya me dicen para que ya ninguno de los otros, aquí en adelante, el otro de los otros equipos ya no lo puedan elegir, ¿ok? Bueno, nada más falta revisarlo. Igual tengo que explicarlo, que ya lo has hecho, tiene la ventaja, ¿no? De los planes de exportación, del plan de exportación que hiciste, ¿no? Hace, ¿qué? 10 años, no sé. No, hasta más, ¿no? Ustedes fueron el segundo grupo que me tocó. Creo que por allá en el 2005 fue cuando me tocaron. cinco. Sí, ¿Sí? Y salieron en el 2005 también, ¿verdad? así es. Ok, ya bastante, pero aún así te acuerdas. Bueno, en el caso de esta matriz, igual ya lo hicieron, pero para los que no saben cómo elaborarla, vamos a explicarla. Les decía, aquí en el 2.4, básicamente ustedes lo que van a hacer es una pequeña introducción sobre cómo se seleccionan los países a exportar, es decir, unas 3, 4 líneas con eso que lo hagan. De hecho, lo que les decía, consultando lo que es la información de los países perdón, el tema de selección y evaluación de países, con eso lo pueden hacer. Y de igual manera pueden buscar en internet cómo se eligen los países para a exportar o los mercados de exportación y con eso lo pueden hacer. Nada más no hagan un copy-paste y pongan lo que dice en internet, hagan una pequeña redacción ustedes, ¿no? Bueno, entonces continuando con esta matriz de selección de mercado, pues lo que yo voy a hacer es elegir 5 principales países de los que importan el producto en cuestión. Aquí lo voy a hacer yo con el aceite de oliva. Igual, si en este caso no me sale la misma cantidad, el procedimiento es el mismo, ¿no? Nada más es la parte de ir revisando una lista de los 5 principales países que importan mi producto, que yo estoy investigando, y sacar los datos de valor importado, que es el que está aquí, luego la cantidad importada, el valor unitario y las tasas de crecimiento tanto en valor como en cantidad en los últimos 5 años, y adicionamos el indicador del arancel también. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Pues me voy a ir a la página de Trademap. Nada más que vamos a ver, estoy aquí. ¿Sí? Vamos a ir a la página de Trademap. Y pues ya saben, por default ya está, la página ya está seleccionada importaciones. Entonces lo único que voy a hacer yo y que van a hacer ustedes es la parte de elegir
o perdón, poner la fracción arancelaria. En este caso yo voy a poner la fracción arancelaria de aceite de oliva y le doy, y lo único que hago es darle a indicadores. ¿Para qué? Para que me mande la información sobre los principales países importadores. Ojo, este es el mismo procedimiento. Para que todos lo sepan hacer, voy a encargar una tarea individual, que es hacer esta misma matriz, pero con el producto que eligieron en aquella ocasión de que ya han estado investigando de tareas individuales, ¿ok? Le doy indicadores y me va a mandar a esa lista que yo necesito para los principales países importadores, que en este caso le decía que me dé la lista y aparte sacar lo que es valor importado, cantidad importada, el valor unitario, las tasas de crecimiento y lo que es el valor, el arancel, perdón. Entonces, en este caso, decía, ya me da la lista de los principales países importadores, me dice que en este caso es Italia, es Estados Unidos, es Francia, España y Portugal. Esos son los 5 países que yo voy a utilizar para mi matriz de selección de mercado. Entonces, le decía, voy a agarrar los datos de valor importado, que es la tercera columna, luego la cantidad importada, que es la quinta, valor unitario, que es la séptima, la octava y la novena, y por último, hasta acá al final, viene lo del arancel. Recordando que como yo lo puse en español, la separación de miles me la está dando con puntos. Recuerden cambiarlo a comas. Y en el caso cuando se trata de porcentajes, la separación de los decimales lo da con coma, por lo tanto, cámbienlo a punto, ¿no? Entonces, digamos que esta es la información que voy a estar sacando, le digo, ya me voy y lo pongo en mi tabla. Entonces, pongo los 5 países. Acuérdense, si no da las cantidades porque yo traía el otro y no lo actualiza, ¿no? Pero esa es la misma función. ¿Ok? Ponemos los países. Ahí, por ejemplo, está Alemania, Italia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. ¿Ok? Y le digo, sacamos la información de la tabla, de la página, perdón, la ponemos aquí, ¿sí? Cada uno de ellos, cada uno de los datos. La posición la vamos a hacer después de que ya hayamos puesto toda la información dentro de la tabla. ¿Ok? La ponemos, los 6 datos. Y ya que pusimos los 6 datos, pues lo que hacemos los siguientes 6 es ir posicionando. ¿A qué me refiero con ir posicionando? Lo que vamos a hacer es ir poniendo de mayor a menor quién importó más, quién compró más, en este caso en valor, quién importó más en cantidad, cuánto pagaron y cuáles fueron las tasas de crecimiento. En el caso del arancel sería lo contrario, es decir, voy a posicionar de menor a mayor, es decir, el de menor arancel va a ocupar la primera posición, y así sucesivamente con los demás. Entonces, en este caso, normalmente esta primera columna de valor importado me va a salir en orden, es decir, del primero al quinto. ¿Por qué? Porque es el indicador por el que está acomodada la tabla en el caso de la página de Trademark. Entonces, aquí va a ser del 1 al 5, pero en el caso aquí de los demás, aquí lo que tengo que ir haciendo es posicionando, es decir, quién tuvo mayor, en este caso, cantidad importada. Si se dan cuenta, aquí el de mayor cantidad importada es Reino Unido con 492,000 toneladas en este caso, de aceite de oliva. Luego, uno, está en blanco. ¿Okay? Entonces ponemos el 1 aquí, 1. Luego le sigue lo que es Italia, que con 489,000 toneladas. Número 3, tenemos a Estados Unidos con 470,000 toneladas, 465,000 de Alemania. Y por último, Japón. ¿Ok? Y en este caso hacemos lo mismo con las demás, es decir, de mayor a menor, cada una de ellas las posicionamos y me va a dar la posición que ocupa cada uno de ellos. Como les decía, en el caso de los aranceles, pues sería el de menor, va a ser el primer lugar, y así sucesivamente con los demás, es decir, de menor a mayor. Recordando que el arancel, entre menos me cobren, pues sería mejor para mí como exportador, porque me van a cobrar menos impuestos al momento de importar el producto, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos todos los datos posicionados. Ahora lo que sigue es hacer la suma de posiciones, que no es otra cosa que ir sumando cada una de estas posiciones, en este caso para
obtener, perdón, mi suma de posiciones. Entonces, en este caso, me habla de que 1 más 2 son 5, más 2 son 7, más 2 son 9 y 5 me da 14. ¿Ok? Entonces ya lo sumamos todo, cada una de las posiciones y ya me da la suma de posiciones. Es decir, 14, 17, 22. Y ya por último, al igual que en el caso de la suma de posiciones, la posición final, perdón, la suma de posiciones va a ser igual que el arancel, es decir, el que tenga menor cantidad en la suma de posiciones va a ser el primer lugar y así sucesivamente. ¿Por qué el menor? Porque pues se supone que tuvo mejores posiciones, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, el primer lugar sería el 14, en este caso Italia, porque tuvo de suma de posiciones 14 y es el menor de todos, ¿no? Entonces aquí ya ponemos suma de posiciones y nos dice esta tabla que en base a lo que es el análisis de estos 6 datos o 6 indicadores, el país ideal para poder exportar mi producto es Italia, pero igual no quiere decir que tenga que exportarlo ahí. A lo mejor me interesa más basarme en algún otro dato, por ejemplo, que Japón en los últimos 5 años las cantidades importadas crecieron un 18% y en el caso del valor anual, es decir, también crecieron, al igual que también fue el que pagó más y si se dan cuenta está junto en la segunda posición con Alemania, que fueron los países que obtuvieron, pues digamos, la segunda mejor calificación en base a lo que es esta matriz de selección de mercado. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No tantos, ¿eh? Todo bien, profe. ¿Seguro? Sí, sí. Ok. Y una vez que ya terminado la tabla, pues como dice, como menciona aquí, nota adicional a la materia de selección de mercado, se dará redactar una justificación sobre por qué se eligió ese país. Que como les decía, pues puede ser, pues es el primer lugar, tuvo las mejores posiciones en cuanto a los indicadores evaluados y por eso se eligió Italia. Pero, como ya les decía ahorita, puede ser que usted diga, no, pues mejor me voy por Japón, ya que Japón, en este caso, aunque fue el quinto en valor importado en estos 5 principales países, pero en los últimos 5 años las importaciones crecieron tanto en valor como en cantidad. ¿Sí? Igual pagó más que todos los demás países con respecto a cada una de las toneladas importadas en este caso, por Japón. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Todo bien, profe. No me importa. Los demás, muy callados.